O sea, esto no es socialista, eso es una estupidez. Otro dato para López Aliaga. Él tiene los parques zonales. Estos parques zonales deberían habilitarlos en este momento para los damnificados, para darle calidad de vida mientras que reconstruyen las zonas afectadas y mientras que los reubican. Tenemos que retirar a esa gente de la zona, están durmiendo en la calle, están durmiendo en tierra, en piedra. Entonces los parques zonales están preparados y tenemos gente y sí tiene presupuesto en los parques zonales para darle a albergar a esta gente. Para eso hemos invitado a Osvaldo Moreno, quien es especialista en gestión de riesgos. Osvaldo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Cecilia, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que debemos hacer para no repetir esto? Irnos a la historia es muy importante. La historia nos dice que ocurrió esto hace muchos años, en Lima, en Piura, en Trujillo y en otras ciudades del estado. Debemos ir a la historia, usar a los evaluadores de riesgo, los EVAR, en la ejecución de las quebradas, en la ejecución de las cuencas, que vayan a trabajar, no que hagan un plan de todo la provincia, sino que hagan un plan específico de cada quebrada puntual y se vayan a la historia. Por ejemplo... Claro, no, yo te escucho porque ahora el SINAGER, que justamente mencionábamos hace un momento, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Gestionar riesgos no quiere decir de que yo vaya a evitar el desastre natural. No podemos evitarlo, pero gestionar riesgos quiere decir qué estoy dispuesto a perder y qué es lo que voy a proteger y cómo lo voy a proteger. Claro, el SINAGER, que es el ente... Rector, ¿no? Pero la PCM está encargada, por medio del viceministro, de gestión territorial. Entonces, ¿qué hace la SINAGER? Le encarga a CENEPREC el tema prospectivo, el tema correctivo y Defensa Civil el tema reactivo. Nosotros somos un país que estamos acostumbrados a ser reactivos. A reaccionar. Todavía no nos entra eso en la cabeza. Y debemos de ser visionarios. Y nosotros debemos ir a la historia. Por ejemplo, el volcán creo que es Huaynaputina, que queda en Moquegua. Hace muchos años, hace muchos siglos, el Huaynaputina, cuando hizo erupción, que es hermano del Misti por ahí, destruyó la ciudad de Moquegua y le destruyó la ciudad igual de Arequipa, donde el cielo se puso oscuro, hasta las cenizas del Huaynaputina llegó a Francia. Entonces la historia, ¿qué nos dice? En algún momento va a pasar eso de nuevo. Yo estuve viendo lo que tú estás mencionando, 50 kilómetros. Que tuvo así, esos lo llamaron en la historia. Afectó la agricultura. No sé si me estás hablando de lo que ha pasado en Europa, pero de pronto lo llamaron la historia negra, porque el mundo estaba negro, lleno de toda la ceniza, por años. Correcto. Entonces, agarremos un poquito la historia. La historia nos dice también, mira, lo que pasó en Vargas en el año 99, el 15 de diciembre, en Venezuela, donde murieron más de 50,000 personas y evacuaron a 500,000 de personas. Este 500,000 de personas tuvieron que ser instalados en otras ciudades dentro del país. Pero ya no vuelven al mismo lugar. Ya no vuelven. Ese es el problema que tenemos acá, Osvaldo. De pronto, nosotros hemos tenido este problema de Chaclacayo, al menos de Chosica, el Guaycolor, todos los años. Y todos los años la población sigue ahí. Ahí va la propuesta. Tenemos que ya no permitir que estas personas regresen a ese punto, hacer normas, leyes. Y estas personas llevarlos a ciudades emergentes en el Perú, donde puedan desarrollar su economía y hacer su vida de nuevo. Mira, detrás de una desgracia hay una oportunidad de negocio. Claro, pero si la gente no quiere irse. Tiene que irse, no es que no quiere. Así como quieren poner una ley que no los quieren dejar hablar a los periodistas y decir las cosas como son, hagan una ley que no les permita a estas personas traficar con esos terrenos e insistir en eso. Que hayan leyes drásticas. En ese aspecto, por ejemplo, yo que acabo de hablar de López Aliaga y todo lo demás, él ha dado una propuesta de decir de que el gobierno cree la intangibilidad de las zonas de las quebradas y sacar a todas esas personas, ¿no? Es algo que de pronto, hasta ese punto, yo estoy de acuerdo. Tú también, como especialista, correcto, estás de acuerdo. Pero como lo dice él y como lo hace él y como no se da cuenta de que la política tiene un aspecto social, un alma social muy grande, no va al segundo paso. ¿Qué hacemos con las personas? ¿Cuál es la alternativa que como Estado les damos? Porque el señor López Aliaga piensa que de pronto va y dice, esto es intangible, yo los desalojo, vean su vida. O sea, no es así. No. Tenemos que darle una alternativa a la población. Una calidad de vida. También vienen de un trauma. Sí. Ellos están pasando un trauma, se están quedando sin nada, han perdido su casa de 40, 50 años que les ha costado construir, han invertido. Vamos a reubicarlos. Que el Estado mueva a la empresa privada y adopten
damnificado a las empresas privadas, darle a quien tiene la capacidad. El Estado no tiene la capacidad ahorita, no ha tenido la capacidad de controlar este tema. El Senami debe estar de la mano con la gestión de riesgo de desastre. Deben trabajar juntos. Si el Senami dice, va a pasar esto, gestión de riesgo de desastre debe prevenir, trabajar. Mira lo de ayer de Punta Hermosa. Las redes sociales tuvieron que decirle al Estado lo que iba a pasar en Punta Hermosa, en Punta Negra. Y debemos ser ya no reactivos, sino ya pasó 1925. Correcto. 1925, Tani. Estamos hablando de la época, Tito, creo que el año que naciste. No, mentira, Tito. Pero estamos hablando de hace muchísimos años que esto pasa. Entonces, esto es algo cíclico y tenemos que darle grandes soluciones a grandes problemas como este. Ha dicho una palabra clave, Cecilia. Es un tema cíclico y lo tenemos que entender. No solamente el Estado, también la gente. La población. La población es responsable. Nosotros tenemos que saber que vivimos en una zona sísmica, que en cualquier momento va a haber un terremoto de 8.5 y vamos a esperar que venga el Estado a ayudarnos. No existe Estado en un 8.5, no existe. No va a pasar. Yo tuve una simulación en la última maestría que llevé donde nosotros teníamos que dirigir y estábamos a cargo del gobierno con un terremoto como el que tú mencionas seguido de tsunami. Y de verdad fue una simulación, no es que haya sido. La cantidad de muertos que teníamos, las decisiones que teníamos que tomar en ese momento, cómo direccionar el presupuesto, qué mantener primero, agua, de pronto las carpas, el orden interno, todo esto. Entonces ha sido una simulación, porque estaba en parte de la maestría que uno pues estudia porque quiere ser mejor en lo que hace, ¿no? Y si yo quiero ser político, tengo que ser el mejor político que tenga este país, absolutamente técnico, y no conozco todo, pero me preparo. Cecilia, pero no compartimos el conocimiento. Exacto. El conocimiento tiene que dar a la población. Aparte que no compartimos realmente las consecuencias de lo que tú acabas de mencionar, de este terremoto, que además ya está dicho en las perspectivas que tiene el país al 2050. O sea, ya está dicho, va a pasar, no sabemos cuándo, qué hora, pero ya se va a dar. Porque el silencio sísmico del país ya está un poquito descansado. ¿Qué va a pasar con nosotros? Es brutal. 30 de mayo de 1960, el terremoto de Valdivia. Mira, para que la gente tome conciencia. El terremoto fue de 9.5, el más alto nivel en el mundo. Hubo casi en Valdivia, duró 10 minutos el terremoto. 10 minutos. Tú sabes que 10 minutos que no baje la intensidad. Después del terremoto de Valdivia, seguido vino un tsunami. Este tsunami originaron olas de 25 metros. O sea, aparte de los 10 minutos, tuvieron que soportar el tsunami. Pasado el tsunami, Cecilia, vino porque hay desprendimiento de rocas y estos ríos colapsaron obviamente en las costas, en las quebradas, y después vinieron huaicos y vinieron precipitaciones, porque hay desprendimiento. Entonces nosotros tenemos que entender que vivimos en zona sísmica y que puede darse también acá en el Perú. ¿Y qué pasa si las autoridades están en este momento? Todos fallecieron el jefe de defensa civil, el Estado. Entonces, ¿quién va a dirigir la emergencia? Y tenemos que estar preparados, porque en estas situaciones puede fallecer el que está a cargo del Consejo Nacional de Emergencia. Entonces tienes que tener una persona capacitada que pueda entrar y direccionar, porque acá se requieren líderes técnicos, estratégicos, no vamos a tener capacidad de atender la emergencia con los técnicos ni con los encargados, porque va a ser tan grande la destrucción, casi 200.000 bombas atómicas le van a caer al Perú ese día, a Lima, que no vamos a estar en esa capacidad. Por eso hay que prevenir trabajando con las comunidades, con las juntas vecinales. Preparemos a ellos, pero preparemos a las personas que preparan a ellos también. No pongamos a cualquier persona a preparar. Mira, una recomendación que quiero dejar en este momento. Yo estuve en el terremoto de Pisco y lo que hizo mucha falta fue los DISAL, los baños que usamos de emergencia. Quiero proponer y decirle, no sé, he hablado en algún momento con un viceministro en la época del COVID y le decía, hagamos camerinos antisísmicos. Estos camerinos que tengan ducha, que tengan servicios higiénicos. Pero eso solamente para Marta Moyano, ella es la única que tiene su ducha privada, su estacionamiento privado, $500,000 para que la señora esté cómoda. Bueno, que tengan tanques de agua, que tengan esos camerinos que estén donde supuestamente van a ir los albergues. Ubicamos el albergue y hacemos el camerino sísmico. También pongamos pozos escépticos, porque ese día no va a haber desagüe, no va a haber agua. Entonces, por lo menos las 24, 48 horas primeras vamos a tener un lugar donde dignamente podemos usar, y también hacer una planificación dentro del albergue donde va a estar el comedor provisional,
¿Dónde vamos a ubicar a los muertos? ¿Dónde vamos a llevar los heridos? Porque no vas a llevar a los heridos al hospital, no los vas a llevar a las emergencias. Porque eso va a colapsar. Ahorita nada más están totalmente colapsados. Por supuesto. Los puestos de salud están colapsados, no hay medicamentos. Y otro dato para López Aliaga, porque no lo he escuchado hablar del tema. Existe un convenio entre la Municipalidad de Lima y los demás distritos para hacer almacenes de ayuda humanitaria. En esos almacenes se tiene carpa, pico, lampa, que no debería ningún distrito debería en este momento sufrir de esas necesidades. Desabastecimiento, ¿no? Entonces deberían en este momento hacer estos convenios ya, que los pueden sacar en una semana y abastecer. Mira, tú te vas al almacén de Defensa Civil de Lima, está llenecito de kits de ayuda humanitaria. ¿Qué hace ahí? Deben estar en los distritos. Se corroen. Deben estar ahí. Se oxidan. Ahí existe también casas prefabricadas de madera. Tiene todo, no tienen por qué estar haciendo campañas en los medios de comunicación. Dicen, no tenemos plata, los medios de comunicación, vamos a hacer campañas, o sea, es como si el Estado no funcionara. Y el almacén de ayuda humanitaria de Lima cubre en este momento la necesidad de la emergencia. Existe, y no solamente eso, sino que el Estado como Estado tiene un fondo que es de contingencia para este tipo de eventos. El fondo de contingencia destinado en el presupuesto para el 2023 asciende a 8.000 millones. No estamos hablando de 100 millones, estamos hablando de 8.000 millones para contingencias que tiene la señora Dina Boluarte, solo que no lo sincera al pueblo. Y lo tiene que sincerar porque plata hay, lo que no hay es voluntad. Plata hay, tanta plata, Tania, que ahora le van a dar ayuda a los damnificados del terremoto de Ecuador. O sea, Osvaldo, ¿qué es esto? Sí. Dime tú. Ahora dígame que yo soy una terrorista que está mintiendo. Soy una roja por decir esto, pero la señora Dina Boluarte, a través de la ministra de Relaciones Exteriores, le han confirmado su apoyo al pueblo de Ecuador tras haber sufrido este terremoto de más de 7 de magnitud. Entonces, y la gente Tumbes, bien, gracias, pues todo es peruano, me iré a Huaquillas, allá para Ecuador es la ayuda. Dime, ¿qué es esto, Osvaldo? Bueno, es un tema político netamente. Pero político netamente, o sea, bueno, si yo es el socialismo que quiere invadir ¿Qué socialismo? Eso es estupidez, también. Perdón. El socialismo más bien quiere ayudar a la gente, hay que diferenciar bien. Los que somos socialistas, más no somos izquierdistas, porque hay que diferenciar. Correcto. Lo que queremos es un bien común. No queremos tonterías, como que todos vamos a tener igualito, Osvaldo. Si tú ganas 15,000, no está bien, porque yo gano 7,000, entonces igualito. Es una tontería. Y eso es lo que de pronto mantiene el comunismo, ¿no? Y yo no he visto comunistas que digan todos igual, es una estupidez, eso no va a darse. Entonces el comunismo como tal desfasado, que ni siquiera la misma China que cree que es comunista porque puedes ver una gran diferencia en social muy grande, mega millonarios y mega pobres, no son comunistas. Entonces yo creo que el comunismo no existe en el país y el que lo piensa es algo obsoleto, es pequeño. Pero los socialistas, ¿qué es lo que queremos? Igualdad de oportunidades, Osvaldo. Queremos igualdad de oportunidades para el que tiene mucha plata y para el que no tiene mucha plata. Entonces, porque queremos una política social, demócrata, participativa. Entonces, ¿qué es lo que queremos de este Estado? Que empiece a ayudar a todos. Apliquémoslo en esta emergencia. Y que empiece a ayudar a Punta Hermosa. No vamos a decir, no, ellos tienen plata, el otro no tiene plata. No. Error. Todos somos peruanos. Correcto, error. Hay que comprenderlo. Todos sufrimos, todos tenemos pérdidas. Uno habrá perdido pues 100,000, el otro 1,000,000, correcto. Pero el Estado tiene que atender a todos. Eso Cecilia, hay que tenerlo claro. En el terremoto de Pico del 2007... Se robaron la plata. El dinero no servía para nada, ni los pobres ni los ricos. No había cajero, no había qué comprar, o sea, la plata no te servía. En una emergencia, inundación de un sismo, el pobre y el rico pasa a ser el mismo nivel. Todo, no diferencia. Exacto. No diferencia. Es que en la acción inmediata para resolver el problema no hay quien te atienda, no existe. Y ahorita lo que se viene para los hermanos de Caraballo, para los hermanos de Piura, para los hermanos de Punta Hermosa, San Juan del Lurigancho, que tienen su casa con piscina, y en San Juan del Lurigancho, que se les ha caído sus 20 metros de casita que tenían, es una posible, de pronto, epidemia, podría decirse, de dengue, correcto. Tifoidea. Por eso que te proponía los baños de emergencia, ¿no? Que tenemos que ya deberían de haberse puesto en todos lados. Yo los propuse, estos baños de emergencia en las losas deportivas donde van a ir los almacenes de ayuda humanitaria. Mira, lo que recomiendo a las autoridades locales, tener un plano, y en ese plano diseñar dónde va a ir el albergue, las rutas de evacuación, los puentes aéreos, etcétera.
por si no vienen las autoridades encargadas en ese plano, ya sabe la sociedad cómo actuar frente a una emergencia. Y tenemos que reaccionar rápido. La economía tiene que ir reaccionando paralelamente. Los bonos, mira, los bonos, te cuento, yo estuve en el terremoto de Pisco y lo que voy a decir es cierto y lo lamento. Es real y todo el mundo lo sabe. ¿Qué hacían con los bonos? Dilo. Pero mira lo que hicimos también, lo que hicieron los ciudadanos. El bono que le dieron 18,000 soles tenían que cambiarlo en material en las ferreterías. ¿Y qué hacían ellos? Ellos aceptaban 10,000 soles en dinero. La ferretería. Y la ferretería se quedaba con la diferencia. Supuesto, hay mucha gente, y muchos constructores que han comprado cantidad de bonos y los cambiaban por correcto. material. Pero también es el ciudadano, Cecilia. Ya no reconstruyó su casa. Exacto. Se tomó el dinero. Se embregó con el dinero. No era López Aliaga, era otro ciudadano que tenía las mismas costumbres. Las mismas costumbres. Sí. Y eso es un problema realmente. Entonces los bonos muchas veces no sirven, hay que saber canalizarlos. Los bonos tienen que ser eficientes. Y en vez de dar un bono, es la propuesta la que te estoy diciendo. Vamos a reubicarte, te vamos a dar la oportunidad, ya no vas a estar en Lima, vamos a hacer una ciudad emergente al sur, al norte, o vas a ir a tal lugar y lo tienes que hacer por tu bienestar, por tu familia y porque nunca más quieres pasar esto que estamos pasando. Claro, salimos del problema. Salimos del problema y para siempre. Claro, y les vas a dar, mira, ve, hasta podemos premiar a las municipalidades o los gobiernos regionales que adopten damnificados. Que adopten y que ellos mismos les den trabajo, les den estabilidad, que es lo que están buscando, porque esta gente también es de una economía. Una falta de trabajo ahorita que tenemos increíble, porque en realidad el desempleo se ha incrementado muchísimo, muchísimo, sumado al desempleo post-pandémico, la situación política del país. Mira, nuestros hermanos puneños están paralizados hace mucho tiempo, igual Arequipa, Tacna, Moquegua. La situación de nuestro país es realmente en rojo. Estamos en rojo y ahora nos ha pasado esto. A Tumbes, aparte de sus inundaciones, porque la semana pasada, Osvaldo, estuve acá con Carlitos de Tumbes mencionándonos cómo estaban inundados, todo lo que había pasado. A eso, un terremoto de 7 grados. Y la presidenta no está. No dice nada. Y lo único que hace es a levantar el teléfono y llamar al presidente de Ecuador y decirle, nosotros los peruanos te vamos a dar plata, te vamos a dar recursos, te vamos a apoyar porque has sufrido esto. Es una cachetada. O sea, esto Cecilia, no es socialista, esto es una estupidez. Otro dato para López Aliaga. Él tiene los parques zonales. Estos parques zonales deberían habilitarlos en este momento para los damnificados, para darle calidad de vida mientras que reconstruyen las zonas afectadas y mientras que los reubican. Tenemos que retirar a esa gente de la zona, están durmiendo en la calle, están durmiendo en tierra, en piedra. Entonces los parques zonales están preparados. Exitosa. Y tenemos gente y sí tiene presupuesto en los parques zonales para darle a albergar a esta gente. Si nosotros hacemos eso, vamos a ordenar un poquito la ciudad, vamos a ordenar la emergencia. López Aliaga trabaja con los parques zonales, tienen infraestructura, tienen baño, tienen ducha, comedor, tienen todo. Entonces, y en cada distrito, es más, existe un parque zonal. Trabajemos con eso, vayamos practicando, por si nos pasa un sismo de 8.5, vamos a usar los parques zonales como albergues provisionales. Entonces, ese es uno de los consejos que les puedo... Y no hacerlo por una política, de pronto por ganar créditos o votos, porque muchas de estas personas que están asentados en estos lugares hace muchos años, es natural, es lógico que yo no me quiero ir, que acá veo pues mi salida, que quiero mi título de propiedad a través de Cofopri o quiero mi posesión. Entonces hacemos un acuerdo con el alcalde, le vamos a dar los votos y por un rédito político yo los dejo en una quebrada a punto de perderlo todo y hasta las vidas. Lo hizo Fujimori, recuerda, Fujimori por Cofopri le dio muchos títulos de propiedad en las quebradas, algo que era ilegal y que él sabía que a la larga no iba a funcionar, pero lo hizo pues en su momento y no se debe de hacer eso, se debe dar títulos de propiedad, se debe dar facilidades, no regalar, ojo, yo no soy de las personas que crea, el Estado te tiene que regalar tu terreno, discúlpenme, que ustedes saben que yo ni siquiera los bonos apoyo. Para mí un Estado te tiene que dar oportunidades, te tiene que dar educación de calidad, salud de calidad y garantizarte que vas a tener un trabajo y que tú solo vas a poder construir el futuro que mereces. Pero hay gente que ha estado afectada ahora y que no le pide al Estado que le regale, sino que le den oportunidades, que le den facilidades, Osvaldo. Y es lo que el Estado debería darse, debería ser un urbanizador social, un urbanizador político y terrenos hay. Bienes del Estado administra una cantidad de terrenos donde se debería de ver una urbanización, una habilitación urbana que contenga todo lo que Osvaldo está diciendo. En esta urbanización, donde voy a hacer unos 500 o 1000 lotes, mi parque zonal tiene que tener esto, tengo que tener tal cosa y cual cosa, por si algo sucediera.
aunque sea que esté de adorno por una década, pero en un momento como este nos va a servir. Correcto. Y esa visión de futuro urbanístico, Cecilia, el de visionar una ciudad, ya nos tiene que tocar. has mencionado algo importante. ¿Qué pasa si después del terremoto 8.5, obviamente va a haber millones de desplazados en Lima? Los edificios van a caer y esas personas van a perder su piso, su departamento, sus casas. Y ya no vamos a poder reconstruir un edificio de 10 pisos en el mismo año. ¿Dónde vamos a reubicar ese millón de personas desplazados si ya no existen terrenos disponibles en Lima? O sea, en el terremoto de Pisco, al frente estaba Tupac Amaru, Inca. La gente pensó que había tsunami, salió todo Pisco, cruzó la Panamericana y se quedó a dormir esa noche en Tupac Amaru, Inca. Y hasta el día de hoy están ahí. O sea, habían terrenos seriazos. Tomás Andía, que era alcalde en aquel momento, les dio la oportunidad, hizo la planificación y ahí se mudaron todo lo que se les cayó a su casa. La planificación debe darse de forma ordenada, con las calles de tal magnitud, mínimo 8 metros, 16 metros para las avenidas. Mira, otro dato. Me gusta dar datos porque es importante, Cecilia. Claro que sí, si hay un terremoto, ¿dónde vamos a botar todos los escombros, todo el desmonte? ¿Al río Rimas para estrangularlo? ¿A las playas? Y las vías de evacuación van a estar libres. ¿Sabemos cuáles son las vías de evacuación primeramente? O los puentes aéreos. En este momento, ¿alguien nos ha informado eso? No, nadie nos ha dicho ¿Y dónde nada. vamos a poner a toda la gente que ha quedado desplazada por perder sus hogares? Tenemos que ubicar terrenos en el mismo Lima. Tenemos que hacer un puente aéreo para la ayuda. Obviamente. La ayuda nacional e internacional, eso es importante. Mire este dato que te voy a dar. Viene ayuda de buques internacional. Si el Callao va a recibir un tsunami, ¿por dónde va a entrar los buques? Vamos a tener puerto de Pisco. Exacto. Ahora, mire, te estoy diciendo porque eso pasó en Pisco. Cuando a Pisco llegó la ayuda humanitaria por buque, la gente decía, hemos mandado ayuda, pero el Estado se demora. No es que se demore, sino que las vías del Pisco al puerto San Martín estaban rotas, estaban colapsadas. Entonces, después que vieron que había una ruta, los camiones no tenían gasolina. Y cuando encontraron gasolina no había chofer. Y cuando no había electricidad para llenar. O sea, es toda una experiencia que la gente tiene que transportarse y que tiene que ser consciente de todos los riesgos que nosotros vamos a tener, porque una cosa trae la otra, se afectan los activos críticos nacionales, el aeropuerto no va a estar funcionando, vamos a tener que tener otros puentes aéreos, Las Palmas. Hay que activar las vías de vida, ¿no? Y además cómo trasladamos enfermos, a qué hospitales los trasladamos. Entonces va a ser un caos como el que estamos viviendo ahorita. Tenemos que saber en qué ciudades Lima va a ser los puentes para la atención en la emergencia. Ahorita Lima es un caos. Pero tras toda esta desgracia, como lo dijo Osvaldo, viene la oportunidad. La oportunidad de ahora poder asentar a todas las personas que están en quebradas en nuevos lugares, totalmente urbanizados por el Estado. Porque ¿qué pasa con los bienes nacionales? Ahora van a decir, no, lo que pasa es que Cecilia quiere... No. Los bienes nacionales, todos los terrenos que tenemos administrados por bienes nacionales, en cambio administrados el Estado, lo administran los traficantes de terreno. Y en mi opinión, los traficantes de terreno bien enganchados con personas de bienes nacionales que dicen, ese terreno está libre, ustedes van, lo invaden, se quedan ahí, nosotros hacemos la documentación, la municipalidad les da su certificado de posesión y ya está. Empezamos con el proceso de titulación de manera desordenada, de manera delincuencial. También, ¿sabes qué pasa? En ese momento no interviene un EVAR, un evaluador de daños, y el EVAR no va a autorizar que habiten ahí, porque el EVAR tiene que dar el permiso de la licencia. El EVAR es el que dice, por acá pasa el río, en el año tal pasó el río, pero por los acá... alcaldes muchas veces lo dan. Fujimori dio cantidad de títulos de personas que ahorita, 30 años atrás, la casa que se ha caído, tenía su título de propiedad, Osvaldo. Tenemos que preparar más EVAR. Todas las municipalidades deberían tener un EVAR mínimo. La franja marginal dice claramente, ¿cuántos metros? Bueno. 50 metros. De la orilla, 50 metros. Eso es lo que dice la franja marginal. Igual de la playa. ¿Alguien lo respetó? Nadie lo respetó. Todos le dieron la espalda. Todos quieren de pronto decir, no, yo me quedo con mis animalitos y con lo demás. En una situación como esta, las personas que han pasado por esta situación hoy tienen la oportunidad, junto a las autoridades, que realmente vayan a trabajar visionariamente de poder empezar una nueva vida en un lugar emergente. Va a ser una oportunidad. Veamos esta desgracia de la naturaleza, veámonos como una oportunidad de desarrollo. Copiemos de otros países que ya han tenido esta experiencia y el día de hoy, como Armenia, después de su desgracia, es la segunda ciudad más importante de Colombia. Copiemos lo bueno. Por supuesto, y hay que copiar lo bueno. Hay que hacer no quiero decir que nuestros hermanos de Ecuador no necesiten ayuda.
Sé que ustedes son un país muy luchador y que tienen un presidente malo o bueno, equivocado a veces, pero que les va a dar la ayuda necesaria porque ahora nosotros los peruanos lo necesitamos. Necesitamos cada sol de nuestros recursos para ayudar a toda nuestra gente. Te agradezco muchísimo, Osvaldo Moreno, por haber estado con nosotros. Sí, antes de irme, me gustaría decir a todas las personas, vayamos a la historia, es el punto de quiebre para evitar todos estos desastres. Y recuerden que no son desastres. La naturaleza, desde que existe, esas son sus vías, sus rutas de evacuación. Cuando nosotros invadimos la ruta de la naturaleza, se vuelve un desastre. O sea, el ser humano crea el desastre, no la naturaleza. Mira, acá me dice alguien en las redes sociales. Yo siempre los veo en redes sociales. Australia está listo. Lo que hicieron sus ministros en Consejo de Ministros, decir, bueno, Australia ya está listo para recibir el ciclón Yaku, ya está todo dispuesto, todo listo. La población totalmente concientizada, preparada, orientada. Ya estamos, ahora estamos de brazos cruzados esperando que venga. Es lo que debería pasarnos a nosotros. Y el momento llegó. El momento de cambiar este país llegó. Es ahora, no después. Es ahora o nunca.